¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es el resumen, una hora de información legislativa con la lupa puesta en la Cámara de Diputados, iniciando una semana donde va a haber mucha tarea en las comisiones. Hay por lo menos 10 comisiones ya anunciadas para funcionar desde el martes hasta el jueves que viene, y toda la atención está puesta en una de las comisiones, la de uno de los plenarios, el de Presupuesto de Hacienda y Educación, para, bueno, atendiendo la cuestión del FONID. Varios proyectos que se van a poner a consideración y que tiene que ver con la sesión que hubo la semana pasada, donde hubo un emplazamiento para tratar ese tema y el tema del financiamiento educativo, todo camino a lo que va a ser una sesión pedida para la próxima semana. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que van a analizarse, y lo hablaremos a lo largo de esta edición. Y también, obviamente, toda la atención está puesta en la otra parte del Congreso, donde siguen debatiendo la cuestión de la ley de bases y el paquete fiscal. Toda la atención está puesta ahora en una reunión que se anuncia que va a tener lugar mañana con el ministro Francos, la titular del Senado, y bueno, con la expectativa puesta en el miércoles. Habrá sendas reuniones de comisión de las que analizan justamente estas leyes propuestas por el Ejecutivo, y con la expectativa de avanzar con el dictamen correspondiente. Pero bueno, sin mucho más, bueno, lo iremos desarrollando a lo largo del programa, pero ahora presentamos a quienes me acompañan. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Bueno, mucha información con respecto a lo que va a pasar con el FONID también, y con el tema universitario, educativo, algo que ya se viene hablando hace bastante, donde hubo reuniones de comisión en el que vinieron inclusive los rectores, estudiantes, diferentes representantes de las universidades de todo el país, donde inclusive en el medio hubo una movilización nacional para defender la universidad pública. Bueno, todo esto va a desencadenar una sesión para el día 4 de junio, que es como ya se viene pactando, con algunos dictámenes firmados puntualmente para ver qué es cómo va a avanzar el tema universitario. Por ejemplo, esto de declarar la emergencia universitaria para incluir el tema universitario en el presupuesto 2024. Tenés en este caso dictámenes por parte del Frente de Izquierda y los Trabajadores, tenés dictámenes también por parte de Unión por la Patria. El dictamen en este caso que fue pedido por la UCR, por ejemplo, donde se pidió también la sesión especial que tuvo lugar el otro día, donde se dio el emplazamiento. Bueno, mucho trabajo por parte de los diferentes bloques en este tema, que se puede decir que unifica, va más allá de lo que son las diferentes posturas políticas y del que se quiere abordar y trabajar en breve. Bueno, muy bien, de eso iremos hablando a lo largo de este programa, y presentamos a Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, siguiendo muy de cerca los temas parlamentarios, de la política en general, porque siempre hay un marco en el cual se escriben los movimientos a nivel legislativo. Pero vos hablabas recién de una lupa, y por cierto, sí, la lupa va a estar puesta en lo que comentaba recién Lourdes, esta sesión convocada por la oposición en sus distintas variantes para trabajar en un temario muy incisivo, ¿no? En temas que incomodan al gobierno, que ponen en aprietos lo que para el gobierno es esencial, que es el equilibrio fiscal. Ya hablemos de movilidad jubilatoria, una fórmula, una alquimia que sea superadora de la que está inserta en el decreto 274, pero también hay que hablar de lo que salió en limpio de el plenario de comisiones que se llevó adelante el jueves pasado de Educación y Presupuesto, donde se dictaminaron distintos iniciativas vinculadas a la actualización automática del presupuesto universitario, un poco como reflejo también de la marcha multitudinaria del 23 de abril, y ahí un poco el juego ambiguo de la UCR, que por un lado le puso el gancho a este dictamen, pero está dispuesto a desactivar esa sesión, por lo menos en el capítulo vinculado al presupuesto educativo, en el caso de que el gobierno firme la resolución del acuerdo de palabra que alcanzó con rectores de todas las casas de altos estudios del país para recomponer el presupuesto en un 270%, que es lo que ya le garantizó a la Universidad de Buenos Aires. Entonces, y eso es hoy.
Eso es hoy, que tendría que ser el acuerdo entre Eso los es hoy. rectores. Claro, o sea, la UCR hablaba de una ventana de tiempo que se cerraba el día de hoy porque, bueno, ya el día de mañana vamos a tener de vuelta esta comisión de educación con presupuesto para avanzar sobre un tema subsidiario de esta discusión que tiene que ver con el restablecimiento del FONIR, que es otro tema que genera grandes resquemores en el gobierno porque afecta a la cuenta fiscal. Ellos consideran que el FONIR es un mecanismo viciado, si se quiere, una anomalía porque no proviene de fuentes genuinas de financiamiento y se asigna discrecionalmente para corregir esas asimetrías salariales, pero que evidentemente juegan un rol muy importante porque ya vemos cómo están estallando estos focos de conflicto gremiales, del gremialismo docente. En Misiones ni hablar, es un... Misiones en este momento es un campo minado donde estallan bombas en todo momento, digamos, y además a eso se suman las protestas policiales de los cuerpos de bomberos y demás, con lo cual este ajuste que está llevando adelante el gobierno empieza a haber consecuencias sociales más allá del relato del gobierno que viene realizando con mucha contundencia desde la presentación musical y la presentación del Libre en el Luna Park, y continuó con esta puesta en escena en la ciudad de Córdoba, donde debía desarrollarse el Pacto de Mayo, que será en todo caso Pacto de Junio, Pacto de Julio. Habrá que buscar una nueva fecha patria en el calendario porque no dieron los tiempos para que se dé la media sanción definitiva en el Senado para coronar ese proceso de sanción de esta ley fundamental, ¿no? Esta piedra angular en este master plan que tiene el gobierno para llegar a el gran objetivo del déficit cero, ¿no? Que en realidad ya está dando sus resultados, pero del otro lado del mostrador está dejando también todo un tendal de heridos, ¿no? Y de víctimas de este ajuste que se verá en el tiempo. ¿Cuáles son los resultados concretos? Claro, el gobierno enarbola justamente para enfrentar los cuestionamientos que se puedan llegar a hacer, encuestas que le dan muy positivo al gobierno, porque muchos sostienen que es lo que está haciendo justamente lo que había prometido que iba a hacer, y no solamente eso, sino que bueno, la gente considera que son medidas antipáticas, pero que bueno, que tienen que avanzarse en esas cuestiones. Eso habrá que ver en definitiva al final del día cómo es que resulta todo esto. Pero está muy bien lo que decía Sebastián, la lupa puesta también en la cuestión de los conflictos que puedan llegar a haber en las provincias, porque justamente es donde se genera un caldo de cultivo, porque obviamente hay un ajuste muy fuerte que tiene que ver también con las provincias. Y hay que estar muy atentos que Misiones, por citar ese caso, es una de las provincias que supuestamente estaban bien administradas, que no tenía mayor problema, que el oficialismo venía ganando generalmente con amplitud, y bueno, estalló donde no se esperaba este tema. Sigue, el inconveniente persiste. Hay muchos que se ilusionan pensando en 2025 sobre los beneficios que puede llegar a traer un problema en una provincia justamente gobernada por un partido que parece invulnerable, pero bueno. Sí, un partido que, hay que decirlo también, le viene votando prácticamente todo el gobierno, forma parte de el interbloque Innovación Federal, que es un apéndice, si se quiere. En realidad funciona bastante en sintonía con Hacemos Coalición Federal, pero tiene sus visos de independencia y la verdad que viene apoyando al gobierno. Claro, a partir de esta realidad que irrumpe en la provincia de Misiones con estos desbordes sociales de sectores que se ven afectados por la política de ajuste, hay que ver si no recalibran o no reformulan esta actitud que vienen teniendo estos bloques dialoguistas, ¿no? Claro, en definitiva no hay mucho para celebrar, porque cuando esas cosas siempre es un boomerang el tema de las provincias, porque se le va a venir encima. A los primeros que se les viene es al gobierno provincial, pero termina siempre el gobierno nacional. Y si me permitís, José, de la mano de esto también empiezan a haber algunas articulaciones contraintuitivas, ¿no? De gobernadores contra Natura.
Axel Kicillof repartiendo ambulancias en la provincia de Chubut, donde gobierna un dirigente muy promisorio del PRO, Ignacio Nacho Torres. También se juntó con Maximiliano Puyaro en la provincia de Santa Fe. Hay operadores preparando un futuro cónclave con Martín Yariora en la provincia de Córdoba. Hablo de Natalia de la Sota, ¿no?, que se ofrece un poco como nexo. Así que empieza a haber una suerte de rebelión de gobernadores frente a una política tan severa que está, digamos, asfixiando, si se quiere, el reparto federal de recursos, ¿no?, que es una de las premisas básicas que consagra la Constitución Nacional. Se está jugando con fuego y el gobierno bien debería atender estas cuestiones para abrir el juego, sentar a los distintos sectores y no darle de comer a quienes quieren asestarle un golpe en las elecciones del año que viene, ¿no? Hablo concretamente del peronismo kirchnerista. Así es. Y bueno, mencionás la cita que fue en Córdoba finalmente, donde había mucha expectativa. Recordemos, bueno, 85 días antes, el presidente... Tanto se habló, ¿no?, del Pacto de Mayo y de lo que iba a suceder en la DOCTA el 25 de mayo. Bueno, finalmente algunas cosas también se vieron modificadas en el último tiempo, teniendo en cuenta lo que se pospuso también de la ley bases en el Senado puntualmente, ¿no? Claro, así es. Y bueno, hablábamos de que va a haber muchísimas reuniones a partir de mañana a las 12 cuando arranque una reunión de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico para tratar un tema que realmente genera muchísima atención, como es la cuestión de la ludopatía. Pero la siguiente reunión es la de la Comisión de Legislación del Trabajo, que va a tratar nada menos que el tema de una serie de proyectos, pero hay unos sobresale por sobre los demás, que es el tema de la reducción de la jornada de trabajo. Para hablar sobre ese tema, Sebastián nos ha preparado unas placas. Así es, José, sí, preparé unas placas sobre un tema que la verdad que va bastante fuera de sintonía con el clima de época, ¿no?, que se está viviendo. No hay un espíritu que emane del Poder Ejecutivo para reducir la jornada de trabajo, porque de eso estamos hablando, de una serie de proyectos que giran en torno a la reducción de la jornada de trabajo, que actualmente, según la normativa, según la vetusta ley 11.544 de 1929, es decir, que está muy cerca de cumplir el siglo de edad, esta ley establece un máximo de 48 horas semanales y 9 horas por día, ¿no? Se puede trabajar hasta 6 días de los 7 a la semana, 48 horas en total. Bueno, hay una paleta de proyectos que fueron presentados por diputados de distintas extracciones políticas. Hay 7 proyectos que fueron presentados por lo que ahora llamamos Unión por la Patria, en su momento Frente de Todos, Hugo Yasky, también Sergio Palazzo, Mónica Litza, una diputada nacional mandato cumplido como Claudia Ormachea, quien también Eduardo Valdés, que en el programa anterior fue entrevistado por Horacio Embón, también presentó proyectos que buscan limitar la jornada laboral con distintos criterios, distintos fundamentos que podrían resumirse en 3 grandes explicaciones. Una de tipo sociológico, porque la idea es que al reducir la jornada laboral, esa cantidad de horas disponibles se dividiría al haberse reducido la cantidad de empleo formal, ese banco de horas disponibles se estaría repartiendo en un universo mayor de trabajadores y trabajadoras. Al ser jornadas más cortas, eso permitiría que ingresen formalmente al mercado de trabajo una mayor cantidad de personas. Eso desde el punto de vista sociológico estaría introduciendo una solución, pero también desde el punto de vista psicológico individual, obviamente genera una mejor ecuación en la relación, en el balance entre la vida profesional o la vida laboral y la vida personal y de ocio de las personas. También mejores condiciones de bienestar emocional y psicológico. Y por último también
hacer hincapié en la cuestión de la productividad, porque hay quien dice que las personas cuando se sienten más a gusto, que están, que tienen mejores condiciones de trabajo y que se sienten más plenos y en eje desde el punto de vista emocional, pueden rendir más, hacer rendir más las horas que le dedican al trabajo. Por lo tanto, tenemos este combo con 3 grandes patas o dimensiones que explican los beneficios de reducir la jornada laboral. Pero vamos a repasar uno a uno cuáles son los proyectos de los cuales estamos hablando. 11 proyectos hay. Uno de los proyectos cabeceros es el de Hugo Yasky, que propone un máximo de 40 horas semanales y 8 diarias. Este es un proyecto quizás el posible, ¿no? Porque después tenemos otros que son más ambiciosos, que reducen aún más la jornada laboral, pero en el contexto del cual estamos hablando, claro, son, digamos, proponen objetivos más difíciles de alcanzar. Como por ejemplo los proyectos de Sergio Palazzo, el líder de la bancaria, también Mónica Litza, que pertenece al Frente Renovador, y un proyecto del socialismo, creo que era de Mónica Fein o de Enrique Esteves, no recuerdo, que lo que plantean es un máximo de 36 horas semanales y 8 horas diarias. Y finalmente tenemos los proyectos que plantean los objetivos más de máxima todavía, que son los de Eduardo Valdés, Nicolás del Caño y la diputada mandato cumplido Claudia Ormachea, que están proponiendo un máximo de 30 horas semanales y 6 diarias. Claro. Hay que decir, como para hacer un parangón internacional, que no hay ningún país en el mundo que haya establecido una jornada laboral de 30 horas, pero sí hay un país, Francia, que ya hace 20 años que se maneja con un paradigma de 35 horas semanales, y la verdad que es un país donde el mercado laboral funciona, donde se le da respuesta a muchísima gente, no solamente nacionales de Francia, sino también de otros países, más allá de los conflictos que hay en el país galo. Bien, después otras experiencias. Estados Unidos también redujo su jornada laboral, creo que son en total 40 horas semanales. Brasil son 44 horas, que no es, pero por lo menos está un escalón por debajo de Argentina. Argentina, lo decimos de vuelta, son 48 horas semanales de máxima, lo que establece la legislación. Chile bajó a 45 horas. Después tenemos países como España e Italia que tienen también regulada la cuestión de la jornada laboral y establecen un límite de 40 horas semanales, al igual que Islandia. En la República Dominicana hay un proyecto, una prueba piloto que se está realizando en este momento para bajar por un plazo de 6 meses, para bajar a 36 horas semanales. O sea que son una serie de iniciativas, digo, no es una discusión que se esté dando solamente que esté anclada en la República Argentina, sino que son discusiones que atraviesan globalmente a las sociedades. Algunas están en mejores condiciones de alcanzar esos parámetros y otras, como la República Argentina, quizás estamos un poco más rezagados en términos de cuáles son las condiciones de posibilidad para poner un punto de partida y dar este debate, pero está bueno que se haya retomado después de 7 meses. 7 meses, sí. Porque el año pasado, en octubre, había sido la última reunión de esta comisión, que ahora preside Martín Tetaz, y en su momento presidía Vanessa Ziley. Pero Martín Tetaz, a pesar de ser un aliado del gobierno, si se quiere, del oficialismo, puso en agenda estos temas que obviamente incomodan al gobierno porque no forman parte del repertorio de propuestas de La Libertad Avanza. Pero no solamente se van a poner en vista los expedientes vinculados a la reducción de la jornada laboral, sino otras iniciativas, como por ejemplo una de Vanessa Ziley, justamente la ex presidenta de la comisión, que habla del derecho a la desconexión digital. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Y en tiempos de teletrabajo? Desconexión digital, bueno, de que la persona trabajadora, una vez que concluye su jornada laboral, no está disponible para ser contactada por medios digitales por sus empleadores, para que pueda tener un efectivo goce del ejercicio del tiempo de descanso, ¿no? Claro. Que le consagra la legislación sobre el tema. Ese es un proyecto interesante. Después tenemos el proyecto de Martín Tetaz, que por eso seguramente también accedió
a poner en consideración el resto de los proyectos también para que pueda debatirse sobre su propio proyecto que crea un régimen optativo de jornada laboral alternativa. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una propuesta de Martín Tetaz para que las empresas del sector, de los distintos sectores de actividad, incluyan en los convenios colectivos de trabajo una o más propuestas de jornada laboral para los trabajadores, Claro. ¿no? Para darle una mayor flexibilidad a las empresas para que puedan organizar la jornada laboral de sus trabajadores. Y en ese mismo proyecto también propone algo que ya está contemplado en la reforma laboral incluida en la ley bases, que es la extensión del periodo de prueba o la pasantía de 3 meses, que es lo que actualmente rige, de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, a 6 meses, ¿no? La ley bases justamente propone que sean 6 meses para las grandes empresas, si no me equivoco son 8 meses para las pymes Sí, y hasta 12 meses para las mini pymes. claro. ¿Sí? Algo así me parece Algo que así es es. lo que propone la ley de bases, la reforma laboral que ahora se está jugando en el Senado. Después hay un proyecto de Palazzo, de nuevo Palazzo, porque él ya tenía un proyecto de reducción de la jornada laboral, pero también para que el cálculo de las indemnizaciones por despido, cuando el empleador no cumple con el plazo de preaviso, se tomen en cuenta ese plazo de preaviso para la liquidación de los saberes y la liquidación también de la antigüedad, ¿no? De esa liquidación final que se hace cuando se lo tiene que indemnizar un trabajador, ¿no? Que ese plazo de preaviso, que es de 15 días para pasantes, pero es de 1 mes para trabajadores que tengan una antigüedad menor a 5 años y de 2 meses para trabajadores con una antigüedad mayor a 5 años. Entonces, que se le pague esos meses y que además se lo compute para el cálculo de las indemnizaciones, vamos a decir. Sí, es un proyecto que, digamos, ahí también está a destiempo en cuanto a, por los tiempos Sí. que corren, difícilmente Muy que pueda difícilmente contar con vea la luz o pueda prosperar un proyecto Pero de bueno. estas características. La verdad que creo que ninguno de estos proyectos que estamos hablando ahora, pero es interesante que se dé la discusión. Igualmente a mí me porque- parece que el de la reducción del horario laboral no me parece tan fuera de la posibilidad de que pueda llegar a ser considerado. Bueno, me gusta tu optimismo, José. Yo No, no, no. sé si lo veo desde la No, misma obviamente óptica. no, es difícil. Creo que es un Pero tema que a yo no la le larga o a cerraría la corta puerta de va a inmediato, va a claro. terminar instalándose. Este es un primer intento, un mojón dentro de esta hoja de ruta, pero creo que es una lucha de más largo aliento. No Sí, creo que seguro. se vaya a resolver en el corto plazo, ¿no? En los años que están corriendo en este momento. Y déjame, como para finalizar y ponerle un broche, a un último renglón vinculado a un proyecto de Julio Cobos que propone un sistema de, valga la redundancia, de sistematización del cobro de propinas a través de medios electrónicos. ¿Por qué? Porque mucha gente en los tiempos Claro. que corren no cuenta con efectivo en sus billeteras para pagar las propinas. Entonces una forma de resolverlo es como se hace en muchos países del mundo. Quien haya tenido la posibilidad de viajar sabe que cuando va a un restaurante, un bar, un boliche o lo que sea, muchas veces la propina ya viene incluida, viene el camarero o camarera con el postnet y te dice, bueno, ¿cuánto querés cargarle de propina a la persona que te atendió? Pues 5%, 10%, 15, 20, 25. Bueno, se quiere reproducir ese sistema para facilitar el cobro de las propinas y que no sea un incordio como suele suceder. A mí me pasa muchas veces que no tengo efectivo y le digo, mirá, te la debo, si querés te lo doy con Mercado Pago, Claro. con alguna billetera electrónica, y si no, será para la próxima. Sí, es un, Así no, un recurso bueno. también que pasa cuando pedís un delivery, Claro. que directamente ya le cargas la propina. Claro. Ya viene con la propina incluida. Claro, Y además te da la opción de que le agregues un poco más. No, La está bien, tecnología es algo que está dado, es un gran avance y creo que es el momento de dar ese salto. El proyecto de Julio Cobos va en ese sentido, para facilitar el cobro de propinas, que es un complemento más que necesario porque muchas veces las remuneraciones que cobran en el rubro gastronómico más que nada son francamente muy bajas y las propinas complementan esos ingresos y hacen que esa persona pueda llevar el pan a la casa y tener dignidad.
Muy bien, muy completo el informe que hiciste y la agenda que se plantea para mañana. Podríamos abrir un debate en torno al tema de cuánto deja cada uno de propina. Podríamos abrir un debate sobre ese tema acá mismo, pero bueno, nos llegó. Fuiste tan preciso en los tiempos que llegaste justo al momento en el cual vamos a ir a una breve tanda. Sin proponérmelo, así. Perfecto, salió de esa forma. Salió perfecto, no te quites mérito porque justamente lo vale. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más información legislativa. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. De lunes a viernes, 10:45 horas. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud.
Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Y seguimos con el resumen, iniciando esta semana, como decíamos, muy cargada de comisiones previstas para lo largo de martes, miércoles y jueves. Hemos citado algunas, en particular la de legislación del trabajo, que sobre el tema nos abundaba Sebastián, justamente detallando todo el menú de proyectos que se van a debatir en esa reunión prevista para mañana al mediodía. Hay varias, en particular mañana, otra de las que está haciendo un repaso acá, después si nos queda tiempo vamos a hacer un punteo de las reuniones que hay, pero hay una donde una reunión conjunta de legislación penal y seguridad interior, que ya viene reuniéndose, si mal no recuerdo, hace 3 semanas consecutivas que viene reuniéndose, reuniones informativas, un muy interesante análisis que se está haciendo sobre las leyes del Ejecutivo que ha mandado. Y mañana habría la posibilidad de que se llegara a dictaminar sobre el Registro Nacional de Datos Genéticos. O sea, ese era el anuncio que había hecho la titular de la Comisión de Legislación Penal, que es la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Claro. Que sí, decía, es para identificar con mayor diligencia y rapidez a agresores sexuales, ¿no? Ya sea que tengan antecedentes, por supuesto, ya sea con condena firme o que estén procesados, pero bueno, que se le tomen muestras de ADN, que haya un Banco Nacional de Datos Genéticos, pero vinculado a esta problemática en particular. Claro, eso es entonces, bueno, la expectativa está puesta, pues va a ser a las 17, esta reunión conjunta y después se quedan la gente de legislación penal para tratar una serie de acuerdos con otras naciones, inclusive que tienen que ver, que tienen su rebote de la parte de legislación penal, por eso van a atender esas cuestiones que como siempre son muchos acuerdos que están pendientes de hace mucho tiempo. Pero bueno, hacíamos también referencia hoy al acto que hubo el sábado pasado, el 25 de mayo, justamente con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, y damos un pasaje de lo que decía desde el Cabildo de la provincia de Córdoba. El 1 de marzo, en el discurso de apertura de sesiones del Honorable Congreso de la Nación, nos paramos frente a la dirigencia política argentina y le ofrecimos a todos, sin distinción política, ni partidaria ni ideológica, sin revanchismo ni resentimientos, sin mezquindades ni especulación, sentarnos en una mesa y refrendar una vez más los principios que hicieron grande a nuestra nación. No estoy aquí bajo el sol de mayo en la docta Córdoba, corazón productivo de nuestra nación, para reiterar esa convocatoria, para volver a extender los brazos fraternalmente e invitarlos a todos a que tomemos conciencia del enorme desafío que tenemos por delante, de sacar a nuestra nación de la decadencia y de volver a poner en el camino de la prosperidad. Eso es lo que estoy haciendo hoy. No puede haber causa legítima para oponerse a la sagrada tarea de reconstruir nuestra nación.
No hay disputa, ni conflicto, ni enfrentamiento que justifique el abandono de la patria. No hay especulación, ni cálculo, ni ambición que justifique el empobrecimiento de nuestra nación. Por eso quiero anunciar hoy, aquí en Córdoba, no solo que vamos a seguir trabajando para que el Acuerdo de Mayo sea una realidad en la Argentina, sino que además, luego de la firma del Pacto de Mayo, cuando estén sancionadas la Ley Base y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea. Ese Consejo de Mayo estará integrada por un representante del Gobierno Nacional, un representante de las provincias argentinas, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante de las organizaciones sindicales y un representante del empresariado argentino, y tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el Acuerdo de Mayo. Como decía, el Gobierno Nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos, empezando por el impuesto país, un impuesto distorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico. Bueno, esos son algunos de los comentarios que hacía el presidente de la Nación el sábado pasado, y todo dejaba arbitrado con posterioridad al desenlace de lo que vaya a suceder con la ley de bases, que, bueno, decíamos al principio que tiene una semana decisiva en el Senado de la Nación. Veamos si finalmente se logra emitir dictamen. Hoy temprano también hablaba el vocero presidencial, como todas las mañanas, desde la Casa de Gobierno, Manuel Adorni, y hacía referencia ante una pregunta puntual sobre el tema de los 5 millones de kilos de alimentos que no han sido distribuidos. Veamos qué es lo que decía. Aparte, esto no es una cuestión solo que ocurre en Argentina, digo, esto pasa en el resto de los países del mundo. Imagínate repartir todos los alimentos y que el día de mañana, Dios no lo permita, tengamos alguna catástrofe o alguna inundación o alguna cuestión que amerite la inmediata entrega de alimentos. Uno no puede no tener stock de estos alimentos, independientemente de que, como ustedes seguramente ya saben, de los famosos 5 millones de kilos de alimentos, 3.1 millones son o responden a yerba mate, comprada como dijimos la otra vez, por el gobierno anterior. No hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura, y de hecho esto corre por dos carriles distintos, porque hay una confusión, incluso gente que me ha insultado públicamente en lo personal. Aclararle que por un carril van los alimentos que efectivamente terminan en los comedores y que sirven para asistir a los más vulnerables y a los que menos tienen, y otra muy diferente son aquellos alimentos con destino, de hecho por eso son todos alimentos no perecederos, porque efectivamente están destinados para otro fin. Evidentemente a algunos les molesta el que hayamos terminado con los intermediarios, con los cambios de alimentos y con todo un esquema que había en Argentina, donde seguramente había muchos beneficiarios a título personal que hoy ya no están y que se sienten dolidos por todo lo que pasa, porque claro, ¿no?, se terminó el usufructo personal que hacían de determinadas cuestiones. Así que por supuesto que vamos a presentarnos para mostrar que lo nuestro es un trabajo serio y que nosotros no hacemos populismo. Nosotros, por un lado, tenemos la política de asistencia y por el otro lado la política de mercadería para futuras catástrofes, que por supuesto esperemos que no ocurran jamás. Y volver a recordar, no hay un solo alimento que esté bajo nuestra custodia que tenga el riesgo de efectivamente vencerse o que se pase su fecha de vencimiento, porque de hecho lo tenemos controlado. Y escuchábamos ahí al vocero presidencial, Manuel Adorni, atendiendo a uno de los cuestionamientos que se ha hecho durante los últimos días, que era qué había pasado o qué iba a pasar en todo caso con esos 5 millones de toneladas, ¿son? Sí. En alimentos que estaban pendientes de distribuir. Sí. Bueno, esa era una de las referencias. El gobierno presentó ante la justicia 5 millones de kilos, me parecía muchas toneladas.
el gobierno presentó ante la justicia pruebas de que hay 1.607 comedores que no existen o que cambiaron su dirección. Esto representa el 47,5% de los comederos que estaban funcionando en distintos programas de asignación. Claro, acá la pregunta que sobreviene es ¿por qué se castiga al otro 52,5% de comedores, mejor dicho, que sí funcionan? Bueno, esto tiene que ver con las prioridades que le da el gobierno y hay una explicación que dio el vocero presidencial de que es una especie de reserva para los momentos de emergencias, ¿no? Como pueden ser inundaciones o grandes catástrofes. Claro, del otro lado tenés los movimientos sociales que te dicen, mirá, tenemos necesidades urgentes ya, hay gente que está pasando hambre, pero el gobierno no quiere saber nada con seguir trabajando en asistencia social con intermediarios, ¿no? Es una figura que contrapone como antagónica en el relato los intermediarios, sobre todo de organizaciones sociales o piqueteras o como se le quiera decir, y bueno, ahí tenés un conflicto que no se va a resolver por lo pronto en el corto plazo. Así es, y evidentemente este es un tema que le está dando bastante elementos al gobierno y bastante rédito, de alguna manera, esta discusión que mantiene por el tema de los planes sociales y el tema de la distribución de alimentos, a partir de cosas que se han puesto al descubierto en las últimas semanas. Pero bueno, ahora veremos a ver cómo deviene esta cuestión. Hablábamos también de otro de los temas fundamentales de las reuniones de mañana de comisiones, que va a ser este plenario que van a van a tener lugar en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación para tratar el tema del Fondo Educativo Docente. Y sobre ese tema nos va a hablar Lourdes. Bueno, exactamente, José. Bueno, ¿qué es lo que estuvo pasando también en este último tiempo desde que fue eliminado el Fondo de Incentivo, Fondo Nacional de Incentivo Docente? Bueno, se presentaron diversos proyectos porque antes de lo que iba a ser la eliminación, finalmente se propusieron desde diferentes sectores políticos una solución, ya sea para prorrogarlo por 5 años, para prorrogarlo indefinidamente, o para, que se fuera esto renovando cada cierto tiempo. Principalmente los proyectos son 15, los que en este caso se van a poner en consideración. Hay 3 de Blanca Osuna, ella, quien hoy es la presidenta de la comisión, vicepresidenta, del año pasado era presidenta de la Comisión de Educación, hoy está Fino Chiaro, el año pasado estaba Blanca Osuna, y Blanca Osuna está como vicepresidenta, quien también trabajó mucho, por ejemplo, para la creación de nuevas universidades nacionales. Esto es un tema también. 2 de Pablo Outes y 2 de Dania Tabela, que tiene que ver con proyectos principalmente que tienen que ver con esto, con el restablecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente. ¿Por qué? Porque este fondo, si le contamos también a la gente, que ya lo hemos hablado un montón, tiene que ver con el 10 al 20%, dependiendo de la jurisdicción del sueldo de cada uno de los docentes. Y fue uno de los motivos también por los que CETERA decidió hacer un paro hace muy poquito. El jueves pasado, ¿no? El jueves pasado, exactamente, no recordaba si era el jueves o el miércoles, sí, el día jueves, donde, pidieron una especie de llamado de atención, un llamado también a que se puedan trabajar los proyectos que hay en carpeta y de esa manera saber qué es lo que va a pasar con el FONNIT, teniendo en cuenta la importancia en los sueldos de los docentes. Y hablando un poco de esto y en medio de todo el revuelo de la crisis educacional que hay también en el país, lo que dijo Javier Milei es que todo aquel proyecto que sea votado por el Senado, él lo va a vetar. Cualquier proyecto que manden desde el Congreso que quiera romper la caja y hacer volar este país por los aires, lo voy a vetar, dijo. Así. Claro. Por esa razón es que desde la oposición planean, de alguna manera, ver la posibilidad de avanzar con alcanzar los 2 tercios justamente para impedir que justamente funcione el veto. Difícil que lo puedan lograr. Sí. Otra cosa también, es no solamente la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, sino también
la paritaria nacional docente, una convocatoria a la paritaria, el financiamiento para las escuelas y las universidades públicas, mayor presupuesto educativo, envío de recursos para infraestructura escolar y fondos para comedores escolares, subvención para programas educativos y el aumento de emergencia a los docentes jubilados. Recordemos que el FONID, más allá que impacta directamente entre el 10 y el 20% de los sueldos de los docentes, también hay todo un contexto difícil en materia económica para el sector docente. Así que, bueno, uno, por ejemplo, de los proyectos que había llamado la atención era el que mencionábamos de la UCR, de Julio Cobos, que planteaba que en realidad el FONID se fuera renovando o se fuera prorrogando cada 5 años. Esto también era un proyecto que estaba en vigencia. Y, por ejemplo, el de Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que había planteado que el FONID sea indefinido. O sea, que el FONID no sea tocado de ninguna manera como parte del sueldo de los docentes. Así es, y teniendo en cuenta cómo es la dinámica de estas reuniones de mañana, supuestamente, y decías, Lourdes, que había 15 proyectos, 15 ¿no? proyectos. 15 proyectos que no son 15 diputados, sino que serían, vos decías, son 3 varios, sí. Son 3 de Osuna, son 2 de Outes. 3 de Osuna, 2 de Outes, 2 de Tabela y... Sí, ahí, ¿no? Y ya estamos, creo, sí, ¿no? 3. O sea que de los 15 serían alrededor de 12 diputados. Perdón, y los demás son Mónica Macha, Pamela Bien. Caletti, Máximo Kirchner, Margarita Stolbizer y Julio Cobos, que creo que están prácticamente juntos los proyectos. Sí. Romina del Pla, que es este que les estaba mencionando, el de Silvana Ginocchio y el de Ariel Rauschenberger. Así es. Y hay entonces, un mandato de las comisiones para dictaminar, porque así lo estableció el recinto al emplazar a estas comisiones y fijar esta fecha para que dictaminen directamente. Sí. Claro, porque lo que se hace, la dinámica habitual que se utiliza en estos casos es, bueno, se convoca a la reunión, a este plenario en este caso, pero en las reuniones son informativas, y sería informativa, y entonces exponen todos los autores de proyectos. En este caso, como hay un emplazamiento y como la idea es a mañana mismo emitir dictamen, bueno, hablará el que quiera hablar, pero no va a ser informativa, va a tener que tener quórum, van a hablar y van a dictaminar. En definitiva, seguramente haciendo eje fundamentalmente en el proyecto, el último presentado por Blanca Osuna y prácticamente todo el Unión por la Patria, con aditamentos, se me ocurre, de lo que proponga Daña Tabela para asegurar la presencia de los radicales en la sesión posterior, porque como decía al principio Sebastián, justamente hay una cierta resistencia del radicalismo a participar en esa sesión del 4 de junio, si pudiera llegar a ser por el hecho de que, bueno, si el acuerdo que seguramente hoy se va a dar, y digo seguramente hoy se va a dar entre los rectores y el gobierno nacional, porque justamente pensando en lo que puede llegar a suceder mañana, va a haber una disposición a que se firme justamente eso, y el radicalismo decía, bueno, si ello está de acuerdo, entonces no tiene sentido esa sesión. Y lo que pasa es que el acuerdo ese, eventual, hipotético, estamos hablando, que habría entre el gobierno y los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, sería un parche para resolver el financiamiento de este año, pero no establece una fórmula automática que vaya directamente sobre la cuestión de fondo. Por eso sería interesante que se pueda ir al recinto y que se defina ahí cuál es el mecanismo, pero que haya un mecanismo, ¿no? Para que no haya que todos los años volver a repetir esta discusión, estos tironeos, idas y vueltas entre rectores. Me parece que están dadas las condiciones para que haya una sesión y el radicalismo tome una postura más contundente, ¿no? Porque siempre es como que hace una para un lado y una para el otro. Claro. El 24 de abril, cuando hubo una sesión, decidió no darle quórum a la sesión que había convocado Unión por la Patria para no quedar pegado al kirchnerismo, pero sufrió muchas críticas internas y también de los sectores académicos con los que históricamente se referencia a la Unión Cívica Radical. Ahí hubo una cosa media culposa, Rodrigo Loredo se sintió en deuda con ese sector, por eso llamó a esta sesión para emplazar a la comisión. Ahora, frente a la perspectiva de una nueva sesión, están diciendo, bueno, pero esperemos que el gobierno pacte con los rectores para no quedar enganchados en
una puesta en escena que podría ser aprovechada por el kirchnerismo, ¿no? Es como que siempre hay una cuestión de la culpa que es permanente en la Unión Cívica Radical y tratando de tirarle un centro alternativamente, ¿no? Al gobierno y después también a los sectores de representación a los que no quiere abandonar. Así es. Es una lectura personal, esto no lo digo. No, seguramente. Habíamos hecho el cálculo el viernes pasado sobre con 99 diputados de Unión por la Patria, 22 de todo, sumando todo lo de Hacemos Coalición Federal y 8 de Innovación Federal. Con eso les alcanzaba justo para 129. Pero veremos a ver si les alcanza el número. Y la izquierda son 5 más también. Y por eso les sobra. Los socialistas y algunos radicales se van a sumar. Yo creo que seguramente. El quórum está prácticamente garantizado y siempre tenés radicales díscolos del sector de Manes. Dania Tabela es del sector de Evolución, pero es probable que también acompañe. Me parece que el quórum para esa sesión se va a dar, José. Seguramente. Y bueno, veamos qué decía sobre este tema el diputado Germán Martínez. Bueno, mi ley tomó la definición de desarmar, discontinuar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que como vos bien explicás es una ley del año 1998, que tuvo además una modificación durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que permitió levantar justamente la carpa blanca de los docentes, como vos recordabas, y que después fue un elemento que nosotros sostuvimos en todas nuestras gestiones, que Mauricio Macri sostuvo durante su gestión, y que claramente significaba un aporte nacional, no a las provincias argentinas, sino al bolsillo de los trabajadores docentes, ¿no? Porque depende de la provincia que se trate, Horacio, estamos hablando entre un 8 y un 14% del salario de bolsillo de los trabajadores y trabajadoras docentes. Como es un impuesto de asignación específica, tiene un tiempo de duración, y lo que hizo mi ley es no permitir que eso continúe. Pero lo que no se dio cuenta mi ley es que él prorrogó un presupuesto para el año 2024, que es el del 2023, donde el incentivo docente está dentro. Claro, mirá vos. Y por lo tanto él tiene la obligación de pagarlo, ¿no? Tenés razón, claro. Así que cuando algunos dicen, ¿de dónde va a salir la plata? Si del mismo presupuesto que él prorrogó. Del mismo presupuesto que prorrogó. Ahí lo escuchábamos al presidente del bloque Unión por la Patria, justificando esta intención de avanzar sobre tratar de recuperar el Fondo Nacional Educativo. La verdad es que, ahí hacíamos el cálculo entonces de lo que podría llegar a ser esa sesión que está prevista para el 4 de junio, en la cual podría llegar a sobrarle gente para lograr el quórum y la aprobación. Por eso es que inclusive están hablando de ver si logran establecer los 2 tercios, una votación con los 2 tercios, justamente para evitar el eventual veto. Porque justamente si el oficialismo no augurara que va a haber esa sesión, no hubiera dicho ya justamente lo que dijo el presidente de la Nación, que lo va a vetar, anticipando lo que va a suceder. Es muy improbable que se pueda construir una mayoría de 2 tercios, porque tenés una base sólida de La Libertad Avanza, que son 38 diputados nacionales, más los 37 de La Libertad Avanza, ya llegás a 75. Sumale 3 del bloque Independencia, que son tucumanos. Sumale 3 más del MID, que es un desprendimiento de La Libertad Avanza. 2 de Buenos Aires Libre y algunos diputados sueltos, ya tenés 80 y pico ahí. Eso ya te boicotea esos 2 tercios con el que las fuerzas de la oposición podrían blindar estos proyectos que, conspiran contra el objetivo de déficit cero que se propone el gobierno de Javier Milei, y por eso amenaza con vetar estas leyes. Recordemos, 2 tercios, el cálculo da 172 diputados son, así que es muy difícil. Nunca hay asistencia perfecta. Tiene que ser 2 tercios de los presentes, justamente, y por eso ahí habría que asegurarse el oficialismo y sus aliados la presencia de todos, justamente para garantizar que puedan evitar que vaya a blindar esta iniciativa
que por lo menos en el caso del Fondo Nacional Educativo, bueno, había una intención de alcanzarla. Pero bueno, llegamos al final, veremos lo que sucede mañana, llegamos al final de esta edición. Gracias, Lourdes, Un placer, nos vemos mañana. como siempre. Y Sebastián, nos vemos la próxima semana. Gracias, José, gracias, Lourdes. Bueno, y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15 y ahora los dejamos en compañía de Amanda, quien veo ahí detrás, y su equipo de Tercera Edición. Hasta mañana. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento,